La presente ficha de investigación está presentada por Helen Lucía Díaz, Sara Gabriela Cardona y María Fernanda Amado. El presente proyecto de investigación es una aproximación hacia el aborto en Colombia en materia de derecho y salud mental. El enfoque de la presente es mixto, teniendo en cuenta que a partir de esta podemos hacer una aproximación cualitativa y cuantitativa del tema, lo cual nos permite abordarlo de forma más precisa debido a la naturaleza del problema y la subjetividad del mismo. Sin embargo, se tiene bastante en cuenta el enfoque cuantitativo, ya que ayuda a objetivizar el resultado. Desde el tipo de alcance de la investigación, esta es una investigación de tipo descriptivo buscando obtener una serie de datos precisos, los cuales se puedan aplicar en tendencias por medio de promedios y cálculos estadísticos, buscando respuestas bajo el método científico como el qué, cómo, quién, cuándo y dónde. La presente investigación trata sobre el aborto y la gran discusión que ésta representa desde un punto de vista legal, poniendo a la mujer en posición delictiva y sosteniendo un argumento cultural, patriarcal y religioso, sobreestimando la maternidad y dejando a un lado a la mujer como sujeto de derecho, involucrándola en procesos ilegales al consumar su decisión de no ser madre y arriesgándolas a realizarse abortos clandestinos que cobren su propia vida y su salud mental, no por el hecho mismo de abortar, sino por los prejuicios sociales, contando con que las mayores implicaciones psicológicas negativas las trae consigo el embarazo no deseado, la violencia, el maltrato, la pobreza, la desigualdad, entre otras problemáticas que requieren mayor atención si de respetar los derechos constitucionales se trata. En este proyecto se realizará un análisis de la percepción del aborto en la sociedad, así como las problemáticas sociales y el rol que cumple la salud mental en estos procesos. Antecedentes. En el 2006, en Colombia, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en 3 causales que se describen en la sentencia 355 del 2006, las cuales son en caso de que una mujer quede embarazada por abuso sexual. La segunda es que esté en riesgo la vida de la madre o que el feto tenga malformaciones. En este sentido, el aborto en todas partes del mundo, sobre todo en América Latina, tiene una tasa de mortalidad demasiado alta por la actividad que se realiza en lugares clandestinos e inseguros. En un 95% donde se presentan muchas veces complicaciones de salud en la mujer que se lo realiza siendo responsables de por cada 100.000 nacimientos vivos por año 30 muertes de mujeres. Bueno, y pues utilizando la definición de salud, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Pero podemos evidenciar que existe una contradicción en la sentencia presentada debido a que no se tiene en cuenta los embarazos no sostenibles económica y socialmente que deberían tener un valor sustancial al momento de la despenalización, teniendo en cuenta las situaciones socioculturales en las que los sujetos más vulnerables, en su gran mayoría mujeres y niños, se les transgreden los derechos de salud, educación y derechos fundamentales en general de la Constitución, además de los factores de riesgos que esto implica en el abuso, la violencia y el embarazo adolescente no deseado, evidenciándose estas causales como las responsables del 29% de prevalencia en América Latina. Así pues, las leyes del aborto abordan un gran debilitamiento en el cumplimiento y control, ya que se vuelve un completo instrumento de desigualdad social, obligando a las mujeres, sobre todo de clase socioeconómica baja, a realizarse prácticas de aborto clandestinas y por ende inseguras. Por ende, pues es importante tener en cuenta las implicaciones psicológicas, sobre todo en abortos inducidos. En la investigación se ha evidenciado que no existe una mayor alteración en las mujeres que lo han experimentado, donde ha sido reiterado en varias publicaciones científicas. Así pues, aporta la AMRC, con estudios realizados sistemáticamente desde el 1990, sobre todo en Estados Unidos, se llegaron a conclusiones como que son los embarazos no planificados implican alteraciones en la salud mental al dar a luz y ante el aborto, además si se presentan antecedentes de falencias en su salud mental. Los problemas en materia de salud mental que se presentan después de realizar el aborto son muy parecidos a los que presentan después del parto. La percepción negativa y el rechazo social establecido hacia el aborto aumenta el riesgo de alteración en salud mental. Problema de investigación.
El aborto a lo largo de los años se ha considerado políticamente un delito, religiosamente una inmoralidad y culturalmente como algo no bien visto. Sin embargo, en Colombia, en el año 2006 se aprueba la sentencia 355, que bajo tres causales se permite interrumpir el embarazo, que son cuando es producto de una violación, incesto o inseminación artificial forzada, cuando el feto tiene una malformación incompatible con la vida fuera del útero y cuando el mismo constituye un riesgo para la vida o la salud de la mujer. Pero las mujeres que no desean ser madres o que no se les ha permitido este derecho recurren como última y tal vez única opción a optar por realizarse el aborto en establecimientos clandestinos, lo cual perjudica su salud que puede llegar hasta la muerte. Por lo tanto, hay una influencia psicológica y en salud. Entonces, si el aborto no se legaliza completamente con el argumento de respetar el derecho a la vida, no quiere decir que se están vulnerando otros derechos constitucionales. Justificación. El Código Penal pone a la mujer en condiciones delictivas estipulándolo en el artículo 157. Inicialmente el argumento de estas leyes sobre el aborto está en pro del cumplimiento del primer artículo de la Constitución Política, que está descrito como inviolable. Pero no se tiene en cuenta que la sociedad con respecto a su comportamiento es cambiante y no se puede inferir que el mundo es como hace una década y así como la norma debe regular este comportamiento también se debe adaptar al mismo en cuanto a evolución humana. No sirve de nada regular un comportamiento que se incrementa en la sociedad y por petición de la misma se pide modificar o implementar. Existe otro desequilibrio en la presentación de esta respecto a que para darle cumplimiento a un derecho más por moral religiosa impuesta que por lógica en cuestión de derechos se estén cumpliendo otros derechos de la Constitución, como por ejemplo la libertad e igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, prohibición de la esclavitud y servidumbre, libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de expresar su pensamiento y opinión, honra, paz, trabajo digno y protección social, salud, sexuales y reproductivos, educación y entre otros. Derechos que se ven afectados en pro de defender una ley que está mal estructurada, de nuevo, donde se debe tener en cuenta el comportamiento social, cultura, psicológica y en general la evolución humana. Además, evidencia que no existe un compromiso social para realizar una verdadera concientización ni políticas públicas que cumplan realmente con el desempleo, la violencia, pobreza, desplazamiento, entre otras, además de sobreestimar la maternidad e incentivar la sexualidad en la sociedad, siendo argumento muy objetivo al momento de realizar la petición de modificar la ley, pidiendo también que se empiecen a considerar otras problemáticas presentadas en la sociedad, que evidentemente deben tener mayor respuesta. Existe una completa contradicción. Objetivos generales y específicos. Objetivo general: evidenciar el contexto legal y cultural del aborto en Colombia, su estructura y su actividad, teniendo en cuenta la importancia de la intervención psicológica en acompañamiento de estas actividades, dando cumplimiento de los derechos, sobre todo de la mujer. Objetivos específicos: describir los procesos de políticas y leyes que se han implementado en Colombia sobre el aborto. 2. Evidenciar la percepción social respecto a las políticas de aborto. 3. Caracterizar la importancia de la psicología en materia del aborto. Y por último, identificar las implicaciones psicológicas en la mujer y la sociedad respecto al aborto inducido y clandestino. Marco teórico. El presente marco teórico se presenta de manera que se haga cargo de las variadas visiones que se han dado y elaborado sobre el tema del aborto, sus causas y consecuencias, como lo es el aborto, que es la interrupción del embarazo de manera natural o inducida. En segundo lugar está la sexualidad, que es un proceso de vitalidad humana que inherente al ser humano desde el nacimiento hasta la muerte. En tercer lugar está la educación sexual, que es una forma de orientar a la juventud a la toma de decisiones en su iniciación sexual en los métodos anticonceptivos que se usan para cuidarse de posibles embarazos o enfermedades de transmisión sexual. En cuarto lugar está la salud mental en Colombia. La salud mental, definida por la OMS como un estado de bienestar en el que la persona afronta el estrés usual de la vida en familia y en comunidad, o como el desarrollo de las potencialidades de la persona. Y por último está la asignación de sujetos. Esto se ha podido definir por movimientos feministas defendiendo la autonomía y los derechos de la mujer. Metodología. En primer lugar está la caracterización sociodemográfica. La manera en la que el país ha abarcado el tema del aborto ha dado el inicio a muchas investigaciones sobre este tema. Asimismo, el gobierno colombiano ha ignorado en su totalidad todas las conversaciones y tratados impuestos internacionalmente con la intención de revisar su penalidad del aborto y eliminarla completamente.
En segundo lugar están las aproximaciones históricas. Los movimientos feministas, con el argumento de defender la autonomía y los derechos de la mujer para concebir, buscan la legalización total del aborto. En tercer lugar está la religión. En Colombia, como en otros países de América Latina, la tradicional opositoria al avance de los derechos sexuales, reproductivos y el derecho de aborto en particular ha sido la Iglesia Católica. De hecho, la Iglesia Católica colombiana se destaca en la región como una de las más tradicionales e influyentes en la vida política del país. En cuarto lugar están los factores culturales. Existen factores que fomentan el aborto como problemas en el servicio de salud, deficiencia en la educación sexual y reproductiva, inequidad de género, violencia y carencias económicas. En quinto lugar está la edad y el estrato socioeconómico. Según Oriéntame, una fundación sin ánimo de lucro que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos, con sedes de aborto seguro y planificación familiar en Bogotá y diferentes ciudades de Colombia, subraya que los grupos donde impacta el aborto y la falta de salud sexual y reproductiva son jóvenes entre los 10 y los 24 años. En sexto lugar está la amenaza contra la validez interna. Está la historia, la maduración, la variación de los instrumentos, la selección sesgada y la mortalidad. En séptimo lugar está la amenaza contra la validez externa. Está la interferencia de múltiples tratamientos, el grado de representatividad de la muestra o población, el efecto del experimentador, efecto por la novedad y las interrupciones cotidianas y el efecto por la sensibilización pre-test y post-test. Por último está el diseño de investigación. El tipo de diseño es cuasi experimental, pretende manipular o controlar una o más variables concretas, pero no posee un control absoluto sobre todas las variables. Para la selección de la muestra se definió la población, la cual abarca la edad entre 15 y 40 años. Se les identifica características elementales determinadas, lo que es posible con esto extraer la muestra de estudio, es decir, lo que se va a investigar.